¿Habrá una nevada de grandes dimensiones como la que hubo el año pasado con Filomena y de acuerdo con lo que vemos en algunos medios de comunicación el próximo 24 de enero? Vamos a verlo en este vídeo. Algunos medios de comunicación se han hecho eco de una noticia según la cual pues, alguien que previó la gran nevada del año pasado con Filomena, del 8, 9 y 10 de enero, pues había previsto que este año habría un fenómeno similar el próximo 24 de enero. Pero este hecho es cierto, podemos hacer cosas porque yo veo que, por ejemplo, en Facebook o en Twitter y en redes sociales veo que la gente da por cierta esta información y además anima a tomar medidas, algunas medidas pues, más o menos serias, teniendo en cuenta que esa gran nevada que va a ocurrir el día previsiblemente el 24 de enero. Para analizar si esto es cierto, si no es cierto, si tenemos que plantearnos tomar alguna medida o no, es conveniente tener en cuenta varios aspectos. Primero de los aspectos que tenemos que tener en cuenta es que los medios de comunicación venden mejor las malas noticias que las buenas noticias. Así que una catástrofe es casi lo mejor que puede ocurrir para un medio de comunicación, porque las catástrofes se siguen prácticamente día a día, pero los medios de comunicación no es por ellos mismos, sino porque nosotros somos los que fomentamos esa actitud en los medios de comunicación. Preferimos las malas noticias, son para nosotros, capturan mucho mejor la atención las malas noticias que las buenas noticias. Y los medios de comunicación saben sacar partido de ese gusto preferente de la mayor parte de la población. Así que tenemos que tener en cuenta que esa noticia de que va a haber otra gran nevada de esas dimensiones, pues capta mucha atención. Así que los medios de comunicación se hacen eco de ella y lo podemos ver ya no solo en redes sociales, sino que lo podemos ver en grandes medios de comunicación de masas, como que es una noticia sobre un gran evento catastrófico parecido al del año pasado con Filomena, pues se va a producir este año en el entorno del día 20-24 de enero. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que esto entra en un momento en el que la conspiranoia en general, no sé, es como que se ha establecido en nuestro modo normal de vida. Hay tantas cosas para ser conspiranoico hoy en día y para pensar que hay grandes problemas detrás, que esto entra en un terreno perfectamente abonado para la especulación. En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta la base de esta información. La base de esta información es una persona joven, parece ser, que ha hecho sus cálculos y que utilizando un método ancestral, las cabañuelas se llama, pues es capaz de prever esa circunstancia. También hay otro hecho, y es que si uno va a la fuente, es decir, trata de ver de dónde, si esa información es cierta, si esta persona joven ha hecho esa previsión, si realmente él publicó en algún sitio que nos pueda servir como referencia y previó con mucho tiempo de antelación ese evento pues, de Filomena, pues resulta que tendremos alguna credibilidad, pero resulta que cuando vamos a buscar dónde él publicó esas previsiones, no es tan fácil que lo encontremos. Es decir, estamos en un mundo dominado por las malas noticias, en el que los medios de comunicación se hacen eco de las malas noticias, un mundo en el que cada día la conspiranoia gana terreno, cada vez tiene más adeptos, y un mundo en el que las informaciones no se comprueban. Es decir, si alguien dice que una persona previó hace no sé cuánto tiempo, con mucha antelación, un fenómeno meteorológico determinado, directamente le creemos sin comprobar la fuente. Pues ahora vamos a los hechos que sí que podemos considerar científicos. En primer lugar, la meteorología, por desgracia, no está tan desarrollada como para hacer previsiones a largo plazo. No está hecha para hacer previsiones a medio plazo e incluso las previsiones a corto plazo fallan. La meteorología hoy en día pues, es capaz de prever con cierto margen de error, que es grande, el margen de error, pues es capaz de prever más o menos
horizonte de 2 a 3 días. En el momento que vamos aumentando el número de días, 4 días, 5 días, 6 días, el margen de error va siendo mucho mayor. Se acorta ese margen si el fenómeno es muy claro, si el fenómeno tiene unos síntomas muy evidentes y si ya conocemos muy bien el desarrollo de determinados fenómenos. Entonces, de una forma muy temprana, somos capaces de ver cómo ese fenómeno se va a trasladar hacia otro sitio, cómo va a evolucionar. Pero eso sucede siempre en el corto plazo. A veces oímos noticias que también provienen de agencias meteorológicas en el que nos dicen este año va a ser un invierno seco, un invierno muy húmedo, un invierno muy frío, un invierno caluroso. Bueno, eso para la ciencia tampoco es tan difícil preverlo, pero siempre hablando de fenómenos muy generales que no se especifican ni en una zona ni en un momento, es decir, que no están acotados concretamente a un espacio reducido, ni a una hora o a un día reducido. Así que los modelos en los que se basa la previsión meteorológica no son tan precisos ni están tan bien desarrollados como para pensar que somos capaces de prever pues con 4 o 5 meses de antelación lo que va a ocurrir exactamente un día. Así que, volviendo a nuestra pregunta, ¿habrá un fenómeno meteorológico de gran calado, una gran nevada que cubrirá una buena parte de España en un día concreto del mes de enero? La respuesta exacta es no lo sabemos. La probabilidad es muy baja, la probabilidad es pequeña y no podemos hacer ningún cálculo ni empezar a plantearnos nuestra vida pensando en que ese día pues, va a ocurrir un fenómeno de esa naturaleza. Las probabilidades de que ocurra lo contrario, de que sea un día frío, sí, pues es evidente. Hay que recordar que estadísticamente, si nosotros recurrimos a las matemáticas y hacemos una estadística, encontraremos que el día 15 de enero es el día tradicionalmente más frío del año, en el que se alcanzan las máximas necesidades energéticas de energía eléctrica, los picos de demanda de energía eléctrica, precisamente por el frío, que a veces no tiene por qué ser exactamente el día 15, hablamos de 15 de media y suele estar entre el día, más o menos entre el día 5 o 10 al día 20-25 de enero. En toda esa franja pues encontraremos que uno de esos días es el día frío, siendo el día central pues el día 15 de enero. Así que sí, hará frío ese día. Si ese día caerá una gran nevada, no lo sabemos, la probabilidad es muy baja, es extraordinariamente baja. Y en cuanto a esas recomendaciones que nos hacen de comprar linternas, comprar mantas, comprar agua, comprar alimentos para tener en stock, bueno, pues es que yo creo que es prudente comprar linternas, yo creo que es prudente comprar alguna manta, tener alguna manta extra, yo creo que es prudente tener agua, porque incluso tener alimentos en casa, porque en realidad con estas casas tan pequeñas que tenemos, en las que las necesidades de espacio pues te comen el sitio donde almacenar ese tipo de cosas, nos han convertido en muy débiles. Es decir, que ante cualquier evento un poco fuera de lo normal, no tenemos capacidad de respuesta. Así que, si esas previsiones las hacemos para comprar linternas, mantas, agua o comida, bueno, pues parece una decisión prudente. Lo que no tiene sentido es hacerlo de una forma compulsiva, estar dominados por el miedo. Parece que dentro de un comportamiento normal, pues podría ser el de tener un pequeño stock, no por el 24 de enero, sino porque en nuestra vida normal tendremos que tener pues, no sé, unos alimentos por si en un momento determinado hay una situación sobrevenida que nos impide poder ir a comprar de forma normal. Pues ya hemos visto que el 24 de enero será un día como cualquier otro, con las mismas posibilidades de que haga frío o que nieve como cualquier otro día del mes de enero, que probablemente ese día, hacia el 24 de enero, ya estemos pasando la época más fría y estemos empezando a notar una pequeña elevación de temperaturas, pero eso no porque lo diga ningún método no científico, ni porque lo diga nadie que dicen que ha sido capaz de prever no sé qué cosa, sino porque simplemente la estadística y hasta la lógica y hasta la evolución de la geometría solar nos invitan a pensar que será así.